de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión ordinaria, día jueves 21 de septiembre de 2017. Acta ordinaria número 19. Previo anuncio del secretario de la existencia del quórum reglamentario, la presidenta constituyente Delcieloína Rodríguez Gómez declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente constituyente Elvis Eduardo Amoroso, del segundo vicepresidente constituyente Julián Isaías Rodríguez, del secretario Fidel Ernesto Vázquez Iriarte y de la subsecretaria Carolis Elena Pérez González, así como de los y las constituyentes que se indican en lista anexa. La presidenta ordenó a Secretaría dar lectura a las actas de las sesiones ordinarias del jueves 14 de septiembre y del martes 19 de septiembre. Sometidas a votación, ambas actas resultaron aprobadas por unanimidad. A continuación, la presidenta ordenó al secretario dar lectura a la propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del jueves 21 de septiembre. Único, Día Internacional de la Paz. Sometida a votación, la propuesta del orden del día, leída por el secretario, resultó aprobada por unanimidad. Punto único, Día Internacional de la Paz. En este punto, la presidenta reivindicó este Día Internacional como base fundamental del trabajo de esta Asamblea Nacional Constituyente, razón por la cual abrió un debate en torno a la consolidación de la paz como alto valor y principio de los pueblos, en especial de la República Bolivariana de Venezuela, como condición necesaria para el desarrollo armónico del sistema socioeconómico en nuestro país. Seguidamente, concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores al constituyente y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Adán Chávez. Durante su intervención, puntualizó el reconocimiento de la labor de paz realizada por la convocatoria al Poder Constituyente originario por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la cual fue respaldada masivamente en la votación del pueblo venezolano el pasado 30 de julio. De igual forma, recordó al Pleno de Constituyentes la declaración en el marco de la 72 Asamblea General de las Naciones Unidas. Han realizado 120 países rechazando las medidas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos, como las que vienen ejecutando contra la República Bolivariana de Venezuela, cuestión que nos confirma que no estamos solos en la lucha por edificar la paz entre nuestras naciones. Asimismo, informó sobre los pormenores del encuentro de solidaridad Todos Somos Venezuela, impulsado a través del trabajo mancomunado entre la Asamblea Nacional Constituyente y el gobierno bolivariano, encabezado por la Cancillería y otros despachos del Gabinete Ejecutivo, para profundizar el proceso de intercambio con otros pueblos a fin de dar a conocer la verdad de Venezuela y el trabajo de su pueblo por el sostenimiento de nuestra independencia nacional, contra el asedio de la derecha internacional y sus poderes fácticos. Finalmente, el constituyente Adán Chávez expresó que a partir de este encuentro se ha configurado un equipo de trabajo que permita realizar actividades de cualquier naturaleza tendientes a consolidar la lucha por la paz y la justicia, para enfrentar de manera eficaz y eficiente los ataques a la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, la presidenta concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores a los constituyentes Keirinet Fernández, Jacobo Torres, Luis José Marcano, Nosliu Rodríguez,
Saúl Ortega en su condición de vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, y el segundo vicepresidente constituyente, Julián Isaías Rodríguez. Concluido el debate, la presidenta ordenó al primer vicepresidente constituyente, Elvis Eduardo Amoroso, dar lectura de la propuesta de acuerdo constituyente por el Día Internacional de la Paz. Leído el referido acuerdo constituyente y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Seguidamente, la presidenta ordenó al secretario dar lectura a la cuenta de la sesión ordinaria del día jueves 21 de septiembre de 2017. Punto único de la cuenta. Comunicación de fecha miércoles 20 de septiembre de 2017, suscrita por la constituyente territorial por el municipio Ezequiel Zamora del Estado Cojedes, Erika del Valle Farías, mediante el cual solicita permiso temporal para asumir el cargo de ministra del Poder Popular para el despacho de la Presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno. Sometido a votación el permiso temporal correspondiente, resultó aprobado por unanimidad. A continuación, la presidenta informó al Pleno que en la ciudad de San Salvador, capital de la República de El Salvador, se llevó a cabo una reunión de la Eurolat, donde los partidos políticos de izquierda de Europa y América Latina emitieron una declaración respaldando a la Revolución Bolivariana, condenando cualquier intento de intervención o bloqueo contra nuestra patria y apoyando la convocatoria por parte del presidente Nicolás Maduro Moros a la Asamblea Nacional Constituyente, reiterando a su vez el compromiso de este poder originario de no defraudar el legado histórico de la patria grande latinoamericana. Por otra parte, manifestó que el día sábado 23 de septiembre se llevará a cabo, en el marco del Día Internacional por la Paz, un evento recreativo, deportivo y cultural en la Avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, en el cual se dará continuación al proceso de consulta del proyecto de ley contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica que viene impulsando la Asamblea Nacional Constituyente. Agotada la materia, la presidenta levantó la sesión y convocó sesión ordinaria para el día martes 26 de septiembre en el Palacio Federal Legislativo. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los y las constituyentes que participaron en esta sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la sesión ordinaria del martes 26 de septiembre de 2017. Es todo, Presidenta. En consideración para su aprobación el acta leída por la subsecretaria. Aprobado. Ciudadano secretario, sírvase dar lectura a la propuesta del orden del día de la sesión martes 26 de septiembre de 2017. Orden del día, sesión ordinaria del martes 26 de septiembre de 2017. Número 1, constituyente, capítulo Personas con Discapacidad. Número 2, decreto constituyente en rechazo a las sanciones injerencistas de los gobiernos de Estados Unidos de América y de Canadá. Es todo, Presidenta. En consideración para su aprobación el orden del día leído por la subsecretaria. Aprobado. Ciudadano secretario, sírvase informar el primer punto del orden del día. Punto 1. Constituyente, capítulo Personas con Discapacidad. Bueno, hoy es un día muy importante para esta constituyente porque iniciamos todo lo que tiene que ver con el capítulo, el nuevo capítulo de nuestra Constitución de las personas con discapacidad. Queremos dar la bienvenida a la viceministra de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, la licenciada Carolina Cestari, y a todo su equipo
del Ministerio del Despacho de la Presidencia. Queremos saludarlos desde acá, desde la Asamblea Constituyente. Justamente ayer se celebraba el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Auditiva. Hoy, en nombre de todos ustedes, fuimos recibidos por personas con discapacidad, entre ellos las personas con discapacidad auditiva, a quienes les dimos un mensaje en nombre de ustedes a través del lenguaje de señas, que yo quiero nuevamente desde acá enviarles en nombre de todos nosotros a las personas con discapacidad en Venezuela. Les dijimos que les saludamos a las personas con discapacidad auditiva y que desde Venezuela, patria querida, nosotros vamos a seguir venciendo. Y vamos a seguir venciendo junto a las personas con discapacidad. Nosotros sabemos que son personas también sometidas a prejuicios por parte de las sociedades. Son personas sometidas a todo tipo de intolerancia. Y por eso Venezuela está hoy a la vanguardia en capítulo de personas con discapacidad, en tolerancia hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero como dice nuestra consigna, una incapacidad, pero muchas capacidades, miles de capacidades. Eso es lo que representa. Y hoy en la Asamblea Constituyente, donde estamos viendo un nuevo capítulo para la Constitución, que también marcará nuevo rumbo de vanguardia para Venezuela, realmente para nosotros es un honor dar inicio a este amplio debate para que toda la sociedad venezolana, todas las personas con discapacidad se incorporen a la construcción y a la redacción del nuevo capítulo para los derechos de las personas con discapacidad. Yo quiero entonces iniciar este debate invitando a la tribuna de oradores a la viceministra Carolina Cestari para que se dirija a la constituyente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es para mí un honor estar esta tarde aquí, en este espacio rescatado nuevamente por nuestro pueblo el pasado 30 de julio, en la histórica batalla que libramos por la paz de nuestra República. Hoy nos corresponde poner sobre el tapete la discusión del papel protagónico de las personas y que las personas con discapacidad tienen y tendrán en todo este proceso constituyente. Para ello, nuestro aplauso, nuestro reconocimiento a todas estas luchas dadas en 18 años de revolución. En nuestro país, antes de la llegada de la revolución bolivariana, las personas con discapacidad fueron vistas como seres inferiores o carentes de cualquier cualidad que les permitiera llevar una vida digna. Era común verlas recluidas en las llamadas asilos y en las casas de cuidado, donde además eran olvidados. Cuando la suerte los acompañaba, eran atendidos en algunos centros de salud, con carencia de toda índole. No había para ellos ningún derecho, no eran visibles. No existían para ellos políticas que los hicieran visibles y mucho menos capaces. En el año 1999, comenzó a escribirse una nueva historia, cuando se le dio participación real y protagónica a las personas con discapacidad a través de nuestra Constitución bolivariana en aquel primer proceso constituyente, en el artículo 81, el cual reza así: toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborables satisfactorias y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley.
Se le reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y a comunicarse a través de la lengua de señas venezolana. En el año 2007 aprobamos la ley para las personas con discapacidad. Esto solo es posible en revolución. Nosotros somos vanguardia en el sector de la discapacidad. Nuestro comandante Chávez, en el año 2008, lanza entonces la misión que lleva el nombre del santo del pueblo, la misión José Gregorio Hernández. Y es así como comenzamos a construir esta maravillosa historia de inclusión social que nos ha llevado a visitar a 1.681.290 hogares, casa a casa, a lo largo de nuestro territorio. Es esta misión milagrosa la que nos ha llevado a contactar directamente en jornada incansable a 6.115.109 personas. En este orden de ideas es importante resaltar que nuestra misión José Gregorio Hernández ha entregado más de 1.200.000 ayudas técnicas. Esto solo es posible en revolución. Ante la partida física de nuestro comandante Chávez, las personas con discapacidad, así como la mayoría de nuestro pueblo, se llenó de fuerza moral para continuar batallando y así seguir avanzando en la conquista de derechos que profundicen la inclusión de un importante sector de nuestra población para ser incluidos en todos los sectores productivos de nuestra patria y que la patria así lo requiera. Con el presidente Nicolás Maduro al frente de los destinos de nuestra patria, las personas con discapacidad han podido avanzar en la consolidación de los derechos alcanzados en estos 18 años de lucha. Compatriotas que una vez visibilizados se han venido incorporando en la defensa de la revolución bolivariana. Podemos decir que con las políticas de inclusión y protección social que se han profundizado con el presidente Nicolás Maduro, las personas con discapacidad han logrado su pleno reconocimiento. Y prueba de ello es que hoy, en esta Asamblea Nacional Constituyente, cuenta con 5 integrantes nacidos del seno de las personas con discapacidad. Ahí está Ludy, María Gabriela, aquí está Coltaga y está Emilio. De igual manera, el haber promulgado una ley que los protege y que garantiza la plenitud de sus derechos, los convierte en vanguardia. Y por supuesto, la participación protagónica, estelar, ante cada batalla electoral, les ha dado el lugar digno como punta de lanza del poder popular organizado. Sigamos adelante, sigamos haciendo patria, sigamos venciendo. Muy buenas tardes. Gracias, ciudadana presidenta, gracias, ciudadana vicepresidenta, secretario y subsecretario. Muy buenas tardes. Bueno, quiero invitar a la tribuna de oradores a la constituyente Ludith Ramírez. Un saludo bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista y eternamente chavista. A nuestras máximas autoridades, nuestra presidenta, nuestro vicepresidente, a todos ustedes constituyentes y primordialmente al soberano, nuestro pueblo venezolano, que el 30 de julio nos eligió para estar hoy desempeñando esta titánica tarea. Camaradas,
Me invade la ansiedad de poder transmitir un mensaje que no es el mío, que ni siquiera es de las 5 constituyentes. Es de un clamor y sentimiento nacional que ha recorrido la patria por años y años. Es el del sector de las personas con discapacidad. Y nosotros, para hacer un ejercicio bien pedagógico, nos hemos distribuido los puntos para no abrumar, para no redundar. Entonces, me ha correspondido asumir lo que sucedía antes de la llegada del comandante Chávez. Y quiero decirles que esperamos que esta información que vamos a plantearles nos permita que cada constituyente, que cada venezolano y cada venezolana haga un ejercicio de reflexión sobre un tema que, si no lo vive hoy, le puede tocar la puerta en cualquier momento de la vida. Y aunque no fuere así, en el ejercicio de la construcción de una patria de todos, debemos estar dispuestos a ese ejercicio de la solidaridad. Camaradas, históricamente han habido personas que han luchado por los derechos de las personas con discapacidad, personas con y sin discapacidad, desde antes de la llegada del comandante Chávez. Pero hay una gran diferencia, era que antes de la llegada del comandante Chávez, las luchas se daban sobre terreno infértil, estéril, porque el capitalismo, a través de todo su aparataje, hacía un trabajo para construir modelos y crear y sembrar ideas en el imaginario de nuestro pueblo. Es así como nuestro pueblo, así como la mayoría de los pueblos del mundo, fueron enseñados a ver a las personas con discapacidad o ver en nosotros nuestra discapacidad e ignorar nuestras potencialidades. Fue así como incluso hay que decir que el capitalismo impulsó una industria sobre el sentimiento de lástima para enriquecer a unas cuantas fundaciones que decían que trabajaban en nombre de la discapacidad, pero que hay que ver que muchas de ellas en realidad no lo hicieron, sino que permitieron que se enriquecieran personas que ni siquiera tenían discapacidad, pero que aunque las hubiesen tenido, ese no era el espíritu que debía tener una lucha como esta. Debo decir que ese mensaje que se dispersaba a través, por ejemplo, de los medios de comunicación, llegó a tener un efecto también en las propias personas con discapacidad, muchas de las cuales llegaron a creer que en realidad no tenían potencialidades. Ejercieron sobre ellos y sobre el ejercicio de su autovaloración, autorreconocimiento, un peso muy duro. Y quiero rápidamente panear 3 áreas, porque no tendríamos tiempo para hablar sobre todo lo que pasaba en cada una de las áreas. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, en el terreno laboral. En un primer derecho de palabra que tuve en este espacio les hablé sobre la ley, sobre la integración de personas incapacitadas, que fue aprobada en la Cuarta República. Establecía una serie de obligaciones, pero saben que no establecía ninguna penalización para quien incumpliere. Entonces quedaba como que a capricho de las personas cumplir o no con aquello. Entonces, en el ámbito laboral se establecía que el 2% de las nóminas del sector público y privado debía estar constituido por personas con discapacidad. ¿Y a cuántas personas con discapacidad pudimos haber visto incluidas? Muy pocas. Quizás en algún ministerio vimos algún ascensorista o alguna ascensorista, porque además la lupa era la subestimación de nuestras potencialidades. Eso era lo que ocurría en el ámbito laboral en la Cuarta República, desafortunadamente. Se gobernaba sin la perspectiva de la discapacidad, es decir, éramos una población que no existían. Y debo decir que los libros de la época, muchos de los cuales pueden revisar, se referían a nosotros y nosotras y a las adultas y adultos mayores como una pesada carga con la que el Estado debía lidiar. La lástima, se gobernaba desde la lástima en este terreno, pero hay un terreno en el cual éramos aún más invisibilizados, camaradas, que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Éramos considerados personas
estériles per se al tener discapacidad, sobre todo con algunas discapacidades. Y se los puedo decir con la propiedad que me da, como se los dije en aquella ocasión con 33 años viviendo esto, enfrenté ser madre teniendo discapacidad, porque como cualquiera de ustedes, nosotros también tenemos el sueño de tener una familia, el reto, el desafío, y podemos fracasar o podemos tener éxito, pero en definitiva es una etapa a la que tenemos derecho a vivir. Sin embargo, en aquella época, camaradas, el reto era muy, pero muy complejo. Hay mucho por hacer todavía, pero ¿saben qué me pasó el día de mi primera consulta con el ginecobstetra que me recomendaron? Lo primero que me dijo fue: mujer, ¿cómo se te ocurre a ti quedar embarazada? ¿Y ahora qué vas a hacer tú con una barriga y cómo vas a llevar adelante ese muchacho? Tal cual, camarada. Y debo decirles con mucho orgullo que no tuve una, como muchas mujeres que en este país están y como muchos hombres que deciden hacer su familia con la discapacidad, porque ese no es el impedimento. Avancé no con una, sino que tengo dos, Lucero y Estrella. ¿Se acuerdan aquella frase del comandante? Las personas con discapacidad son las estrellas y los luceros de la patria, me preguntaba el comandante Chávez en una ocasión. Luis, ¿cómo es que se llaman tus hijas? Lucero y Estrella. Y nacieron en la Revolución Bolivariana, camarada. Se los digo por lo inspirador que ha sido este proceso revolucionario. Pero además, camarada, entre todos los anhelos está también la participación plena y protagónica. No participábamos. La historia venezolana se escribía sin la participación de este sector que tiene tanta grandeza, y que el capitalismo opera para que sea ignorada, que el capitalismo opera para que nuestros propios hermanos nos disminuyan en su concepción y nos pongan una lupa cuando nos ven, que hacen que cuando vean, por ejemplo, a un Emilio, vean su ceguera y no vean el enorme potencial que ese muchacho tiene y que muchos muchachos y muchachas y gente de la patria tiene. Así nos correspondía avanzar antes de la llegada del comandante Chávez. Y esto ocurría en todos los terrenos, camaradas. En todos los terrenos éramos completamente invisibilizados. Por eso es que hoy nos enorgullecemos. Yo me hincho de orgullo, pero ojo, no es ese orgullo feo, sino es ese orgullo de patria, de una patria que el camarada Hugo Chávez sembró y que a nosotros le agradecemos, pero tanto, tanto. Y es por eso que quiero cerrar mi intervención, porque a mí me correspondía antes de Chávez, ahora corresponderá a otro camarada. Pero mirando lo que hemos vivido, este presente y los que nos vienen, a mí solo me queda decir: gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias, camarada. Agradecemos las palabras de la constituyente Ludy Ramírez y yo quiero invitar a la constituyente Linda Barbosa, que es madre de una persona con discapacidad, de nuestra querida Lucía Valentina. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, vicepresidente. Buenas tardes, secretarios, colegas constituyentes, Venezuela toda. Hoy estamos siendo parte protagónica de la historia. ¿Quién diría que una madre cuidadora estaría hoy aquí en este hemiciclo plenipotenciario y representando sobre todo el sector de las personas con discapacidad?
pero estamos haciendo historia gracias a nuestro comandante Chávez, gracias a él. Hoy como padres no somos reprimidos, nuestros hijos con discapacidad o familiares con discapacidad no son escondidas. Gracias a ese gigante rompimos esas cadenas, rompimos esas barreras. Pero debemos seguir construyendo la independencia en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones, la inclusión fundamental de la lucha por la igualdad. Para nadie es un secreto que estamos en circunstancias difíciles, pero como madre de una persona con discapacidad, les pido que les pido, camaradas, que resguardemos a esas madres que tenemos a nuestro cargo, unas personas con discapacidad. Cuando tenemos un hijo, cuando salimos embarazadas, y sé que muchas saben eso, siempre decimos, será bonita, será bonito, será gordita, gordito, se parecerá a su papá, se parecerá a mí. Pero después decimos, no, Dios mío, que sea como tú quieras, pero que venga sanito. ¿Qué pasa? Que algunas madres en el embarazo se enteran de que sus hijos vienen con algún tipo de discapacidad. Otras nos enteramos cuando nuestros hijos nacen, van transcurriendo los meses, nos damos cuenta de que algo pasa y es allí cuando nos toca la fuerte tarea de aceptar de que nuestros hijos tienen una discapacidad. Les confieso, en lo personal, no es fácil, en realidad. No es fácil porque viene el sentimiento de culpa y decimos, Dios mío, pero ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué me tomé? ¿Qué comí? Hice una mal fuerza. Pero bueno, un hijo es una bendición. Pero ¿saben qué? Como mamá, automáticamente absorbemos esa discapacidad y hacemos y deshacemos y luchamos por nuestros hijos. Es fuerte, porque fíjense ustedes que nuestros hijos convencionales, los que no tienen ninguna discapacidad, ellos cambian su horario, ¿verdad? Entonces, cambian el día por la noche, nuestros bebés, y sufrimos nosotros cuando tenemos un bebé que no tiene discapacidad los primeros 2 meses. En el caso de nosotras, las madres con discapacidad, y en mi caso, mi hija tenía 4 años y dormía en el día, y la noche para ella era el día, y era muy fuerte. Imagínense ustedes si nos quebrantamos 2, 3 meses, imagínense ustedes lo que son 4 años. Pero ahí estamos, y somos valientes, y somos guerreras. ¿Saben qué? Las mujeres con hijos con discapacidad son las mujeres que están solteras, porque a veces esos padres, cuando se enteran de que sus hijos vienen con alguna discapacidad, abandonan a esas madres. Pero hoy estamos aquí, compañeras, hermanas, aquellas que tienen un hijo con discapacidad. Hoy estamos aquí con mis colegas constituyentes, nosotros las vamos a resguardar, las vamos a proteger. Porque esa es la tarea que nos dio nuestro presidente, nuestro comandante Chávez, y nuestro presidente de La Paz nos apoya plenamente. Y ustedes, constituyentes, yo sé que ustedes también nos van a apoyar en esa tarea. Compañeros, somos seres humanos y estamos propuestos a tener algún tipo de discapacidad. Poco hablamos de ese tema cuando somos personas convencionales,
Quizás no lo hacemos porque creemos que no es conveniente o es un tema quizás no importante, pero hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Y hablar de discapacidad, compañeros, es hablar de todo. Si no lo hacemos, estamos expuestos a tener miedos, dudas, perjuicios y desinformación. La discapacidad no se padece o se posee, no es una enfermedad contagiosa. Por lo tanto, no debemos sentir lástima ni mucho menos verlo como una tragedia. La discapacidad no es un insulto. A veces por ignorancia o por falta de información la utilizamos como juego o ofensa y lo decimos. ¿Qué te pasa, muchacho? Tú eres mongólico, eres ciego, eres gafo. Y bueno, y pare de contar. Pero lo hacemos porque pecamos por ignorancia. La discapacidad es una experiencia de vida, una experiencia algo difícil, pero con base les puedo decir que es más difícil las barreras que como sociedad imponemos que por sus propias condiciones. En la sociedad excluimos a una persona cuando le decimos, no, pobrecito, él no puede, él no debe, es muy peligroso o él se va a hacer daño. Y resulta que tenemos la obligación moral de apoyar a esas personas con discapacidad, liberar todo ese potencial que tienen esas personas con discapacidad. Ya basta que como sociedad nosotras, las personas convencionales, nos enfrasquemos y utilicemos como excusa lo que ellos no pueden hacer. Enfoquémonos, hermanos, en lo que ellos, a pesar de su discapacidad, quieren y pueden hacer. Y hasta seamos nosotros mismos los que, no podemos ser nosotros mismos los que le cortemos las alas a esas personas con discapacidad. Ellos también tienen derechos, ellos también tienen metas, tienen sueños que cumplir. Gracias a nuestro comandante Chávez, a nuestro presidente de La Paz, por apoyarnos plenamente. Colegas constituyentes, las personas con discapacidad deben estar presentes en todos los escenarios, tienen que estar presentes en toda la sociedad. Colegas constituyentes, el apoyo de todos ustedes la necesitamos para la inclusión de las madres cuidadoras, de las personas con discapacidad. Necesitamos el apoyo para incluirlas en las misiones, en las grandes misiones. Fíjense ustedes, qué orgullo, nuestros deportistas con discapacidad, cuántas medallas nos han traído a nuestro país. Eso es un gran orgullo. ¿Saben qué? Hace unos días estaba viendo un programa con mi hija y veíamos el programa. Digo veíamos, aunque mi hija no ve. Mi hija tiene discapacidad visual y autista, pero igual se trata de la inclusión. Yo me la llevo a cine y a veces nos tocan los lentes para ver las películas tridimensionales. Igualito usa sus lentes. Hay gente que critica esa parte, pero eso se llama inclusión y ella se siente que está dentro de nuestra sociedad. No debemos excluirla y como madres no debemos permitir eso. Como les seguía comentando, estábamos viendo un programa y le decían a una de las madres convencionales, les preguntaban, ¿qué te gustaría que fuese tu hijo cuando esté grande? Y ellas decían, cónchale, mi hijo es un poquito flojo en los estudios, pero quisiera que fuese un médico. La otra decía, bueno, mi hijo no sabe patear mucho, pero yo quiero que sea un futbolista, un gran deportista. Mi hija me pregunta, mamá, ¿qué te gustaría que fuese yo cuando fuese grande? Y yo dije, bueno, hija, como ella es cantante,
Le dije, hija, yo quiero que tú seas la Andrea Bocelli venezolana, que se escuche tu voz. Que se escuche tu voz por todo el mundo y dejes el nombre de Venezuela en alto. Pero camaradas, le voy a ser sincero, muy sincera les voy a ser. Mi sueño como madre, si Dios me regalara 2 segundos de vida, o sea, 2 segundos, le diría, Dios, si tú pudieses regalarle la vista 2 segundos a mi hija y que ella pudiese verme a los ojos y decirme, mamá, qué bella o qué fea eres. Para mí eso sería muy grande. Eso lo pensamos nosotras, las madres, que tenemos a nuestro cargo un hijo con discapacidad. Sería lo máximo para nosotros, aquel bebé que usa una silla de ruedas, que dé sus pasitos, aquel bebé que no se pueda mover, pedirle aunque sea un poquito de movimiento. Eso es lo que pasa con nosotras las madres cuidadoras. Por eso, colegas constituyentes, les pido el apoyo pleno para todas nosotras, las madres cuidadoras. Camaradas, colegas constituyentes, les voy a colocar 2 ejemplos. Uno de esos ejemplos son mis 4 colegas constituyentes. Ustedes los conocen. Personas ejemplares, tienen su discapacidad, pero son dignos de ejemplo. Son mis maestros. En realidad, los admiro, son incansables, trabajan, luchan. Y yo digo, caramba, qué ejemplo a seguir esas personas, mis compañeros constituyentes. Ese es uno de mis ejemplos. Y ustedes conviven con ellos, trabajamos con ellos. Otro de mis grandes ejemplos es, y siempre lo he dicho, así como dicen, pues, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Compañeros, yo les digo, detrás de un gran hijo hay una gran madre. Y les voy a demostrar el porqué. No cortemos las alas de los niños que tienen alguna discapacidad. Ellos pueden, ellos tienen metas. Son un poquito más lentos, pero sí pueden, y se las voy a presentar, porque ella es mi hija Lucía Valentina. Quiero que sea un segundo en decirte algo, por favor, si me permite. Mira, mami, a mí no me hace falta. Ahora, ¿me escuchas? Bueno, mami, a mí no me hace falta verte para saber que no eres fea. Eres una mujer muy hermosa de todo el mundo por cuidarme y apoyarme siempre. También ahora de apoyar y de cuidar de todas esas personas que tengan alguna discapacidad, así como yo. Y gracias a nuestro líder comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, gracias a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, porque recuerden, la única discapacidad que existe es una mala actitud. Recuerden, porque Chávez siempre vivirá.
vivirás, vivirás. Te amo por siempre, mamá. Eres el regalo que Dios me dio. Ay, ay, ay. Hasta no te puedo ver, mamita. Camaradas constituyentes, no quisiera despedirme sin darle nuevamente las gracias a ese gigante que se tomó ese tiempo en pensar en las personas con discapacidad. Con el permiso de mi esposo, así fue que mi comandante me enamoró, me enloqueció. Sé que voy a tener problemas por eso. Pero gracias a ese gigante que estaba pendiente de todo, él no se le olvidaba nada. Estuvo pendiente de las personas con discapacidad y ese fue mi talón de Aquiles. Y me amarró y me agarró y aquí estoy. Y no ahora a nuestro presidente Nicolás Maduro, ese hombre noble, ese hombre de la paz. Mi presidente, cuente con estas madres cuidadoras, cuenten con las personas con discapacidad, porque nosotras estamos aquí para apoyarlo, para apoyar nuestra patria. Cuente con nosotras, porque nosotras, por defender nuestra patria, nuestros hijos, por apoyarlo a usted, estamos dispuestas a dar la vida plenamente. Y bueno, camaradas, quisiera felicitar, la semana pasada fue el día se celebró el Día Internacional de las Personas Sordas. Felicitaciones para todos ellos, camarada Carmel, felicitaciones. Y gracias a ustedes, constituyentes. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva las personas con discapacidad y las madres cuidadoras! Gracias a la constituyente Linda Barbosa y a su aporte humano como madre cuidadora. Yo quiero invitar ahora a René Coltat, compañero, una persona con discapacidad auditiva, que fue candidato también a esta constituyente y lo hemos invitado a traer su mensaje de paz a la Asamblea Constituyente. Hola a todos, camaradas, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, mi nombre es Aníbal Coltat. Camaradas, un saludo patriota para todos ustedes. Quiero felicitar a nuestra presidenta Daisy Rodríguez, me impresionó mucho, acaba de darnos unas señas muy hermosas, señora presidenta. Un aplauso, por favor, para ese esfuerzo. Yo me enamoró muchísimo esa seña, estoy contento por eso. Todos nosotros, acá quiero saludar a los 545 constituyentistas. De verdad, un aplauso para mis compañeros con discapacidad, a los 5 constituyentistas. En especial a los 5 constituyentistas del sector con discapacidad. Un aplauso, por favor. Un gran aplauso. Quiero saludar a mis compañeros, a las personas con discapacidad que están acá acompañándonos en este presidio afuera y a todos los que nos están observando, al pueblo, a la comunidad, en especial a la comunidad de sordos, quien quiero dar un gran saludo amoroso por el Día Internacional de las Personas Sordas.
como líder de la identidad sorda, la cultura sorda que soy, quiero dar un mensaje en lengua de señas aquí, porque estoy orgulloso. Cuando en la historia aquí se había hablado en lengua de señas una persona sorda en la Asamblea Nacional? Se ha logrado la igualdad, señores. Internacionalmente estamos celebrando aquí el Día Mundial de las Personas Sordas y es un orgullo. Así que estoy muy contento. Gracias a la Revolución Bolivariana hemos logrado la paz en Venezuela. Y quiero estar agradecido, y estoy muy agradecido con mi presidente Nicolás Maduro por haberme permitido dar mi propuesta acerca de la lengua de señas venezolana que sea reconocida como idioma oficial. Una vez que logremos incluir en el artículo 9 de la Constitución la lengua de señas venezolana como idioma oficial, podemos lograr la igualdad en todos los sectores, a nivel educativo, laboral, en todos los sectores, porque la identidad sorda como tal abarca todos los sectores, podemos expresarnos. Quiero que sepan que soy un soldado, soy un luchador, soy un revolucionario y estoy a la orden para esta lucha patriota, siempre. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! Aplausos, por favor. Porque mi comandante Chávez me dio mi artículo 81, me dio el 101 para poder traducir todos los que son los mensajes a nivel comunicacional, para nosotros poder estar en contacto con todas las informaciones a nivel nacional. Gracias al presidente Nicolás Maduro por todo este apoyo, por todo lo que ha hecho por nosotros. Esta Asamblea Nacional Constituyente es un orgullo para mí, con nuestra presidenta Delcy Rodríguez, una mujer tan inteligente, que me ha dado esta señal. Yo estoy ahorita anodado con este regalo y estoy seguro que mis compañeros también están igual que yo. Y tu madre, tu padre, que tienes ese hijo sordo, la comunicación es importante y todos lo sabemos. Y la forma de lograr una buena comunicación con nuestros hijos sordos es a través de la lengua de señas venezolana, porque la identidad sorda debe ser impulsada para que en un futuro todos logremos la integración social que tanto hemos soñado, que tanto hemos luchado. Muchísimas gracias por permitirme participar el día de hoy, poder dar mi mensaje al pueblo venezolano, porque aquí sí vivimos igualdad, gracias a Dios, y de verdad que muchas bendiciones para todos ustedes, los quiero mucho y estoy agradecido. La lengua de señas venezolana es sumamente importante para nosotros, es nuestra herramienta, así que gracias y espero que se repita esta oportunidad. Gracias a la misión José Gregorio Hernández por todo el apoyo, a CONADIS, al gobierno bolivariano, que siempre ha estado con nosotros, apoyándonos, al presidente Nicolás Maduro. No me ca... Ahí está. Un aplauso. Los quiero. Gracias, Aníbal. Aníbal marcó nuestra campaña en la Constituyente y sigue junto a nosotros participando con el poder originario de nuestro pueblo. Quiero invitar a Julia Salcedo, una persona con discapacidad motora, que marcó una historia, una página en nuestra historia, cuando su imagen recorrió el mundo el 30 de julio ejerciendo su derecho al voto por encima de los violentos, por encima de la muerte, por encima del cerco. Allá estaba Julia, una persona con capacidad, pero con infinito amor por nuestra patria, ejerciendo su derecho al voto por la paz. Tengan muy buenas tardes, señora Presidente, señor Vicepresidente, todas las personas presentes acá en este recinto. De verdad, pues me siento
honrada de poder compartir hoy con ustedes este espacio que se ha vuelto histórico para las personas con discapacidad, como lo es el capítulo de personas con discapacidad. Antes de comenzar con esas palabras con motivo a esta actividad, quiero hacer un reconocimiento primeramente al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien hizo posible este espacio, porque si no fuese por su visión humana, por esa visibilización que nos hiciera a través de ese artículo 81 en la Constitución del año 99, este momento no fuese posible, porque este momento viene dado de ese momento histórico que se dio en el año 99. Y en este llamado que hiciera el presidente Nicolás Maduro a la participación, a la ejecución de nuestros derechos como sujetos que estamos establecidos dentro de la Constitución en ese artículo 81, este momento no se estuviese realizando. Por eso quiero hacerle un agradecimiento y un reconocimiento al presidente Nicolás Maduro, a todas aquellas personas con discapacidad que apostamos y dimos nuestro voto de confianza para que se pudiera establecer la Asamblea Nacional Constituyente, un espacio para ampliar y blindar todos los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, no especificando el tipo de discapacidad. Yo creo que la lucha es de todos por igual, ningún tipo de discapacidad es más importante que otra, todos tienen un nivel de complejidad y los mismos derechos dentro de la sociedad como cualquier otro ciudadano y ciudadano, porque hablar de la visibilización a través de una Constitución es hablar indiscutiblemente de los derechos humanos. Y allí pues Venezuela está a la vanguardia de la visibilización y de los derechos humanos de las personas con discapacidad dentro de los espacios como lo es la cultura, el sector económico y la sociedad. Y allí estamos nosotros dando todos los días nuestro conocimiento, nuestro trabajo, para que nosotros como ciudadanos y ciudadanas de esta patria grande, esta patria de Bolívar y del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, pongamos nuestro conocimiento y no nuestra discapacidad, sino nuestra capacidad, nuestras habilidades y potencialidades para hacer que esta patria sea grande, infinita, como así lo ha establecido nuestro comandante, nuestra Asamblea Nacional Constituyente, y felices pues como personas con discapacidad de poder tener este espacio donde se consagrarán nuestros derechos y no solo los de las personas con discapacidad, sino también como lo establece o como lo mencionaba Linda, pues como madre, yo pues vi la lucha que hizo mi madre para poder yo estar en este espacio, para poder tener un nivel académico profesional, y vaya desde acá ese reconocimiento a todas esas madres guerreras que han estado siempre junto a nosotros, dándonos herramientas para poder establecernos y poder dar lo mejor de nosotros ante la sociedad. Como bien lo decía nuestro comandante, pues a través de lo que estableció de los nombres de las hijas de la constituyente Ludi, pues nos convertimos en los luceros, ¿verdad?, de la patria. Pues el llamado es que a todas y todos nos aboquemos al trabajo, y la lucha de las personas con discapacidad no es una lucha solo nuestra o de nuestros familiares, porque ningún ser humano está exento de tener algún tipo de discapacidad, sea transitoria o sea permanente. Entonces tomemos la conciencia, todas aquellas personas que están desde ya en espacios donde tienen poder de decisión, los invito a poder establecer planes y proyectos en pro de la población con discapacidad. Pero yendo un poco más allá, permitamos que seamos nosotros, tal como lo establece la Constitución, que seamos nosotros partícipes y protagonistas de todos esos planes y proyectos. Yo no pongo en duda que ninguna persona sin algún tipo de discapacidad pueda trabajar en función de nosotros, pero ¿quién mejor para que salga de nosotros, verdad?, todas esas adecuaciones, todas esas necesidades. Entonces la invitación es a que nos acompañen a hacer que una Venezuela sea de inclusión, una Venezuela participativa y protagónica para la población con algún tipo de discapacidad.
donde se pueda cumplir ese segundo párrafo del artículo 81, donde se haga valer realmente el derecho de la comunidad sorda a tener acceso a la información a través de la lengua de señas, como así lo establece. Tomemos conciencia cada uno de nosotros que debemos nosotros ajustarnos a la comunicación con los compañeros y compañeras con algún tipo de discapacidad auditiva. Pregunto, ¿alguno que no sea de la comunidad sorda maneja la lengua de señas? Son pocos, ¿verdad? Y dentro de esos pocos me incluyo, porque a pesar de que no tengo mis miembros superiores, o más claro, que no tengo mis brazos, puedo utilizar mis pies como mecanismo de comunicación para poder transmitir y recibir información de ellos mismos. Y si yo lo logré, porque ustedes no lo pueden hacer. La invitación es que cada día seamos y nos volvamos integrales en esa atención a la población con discapacidad, que sepamos un poquito de cada una de esas discapacidades y cómo debe ser la atención, el trato adecuado, y no un trato especial, porque nosotros no somos diferentes, somos simplemente seres humanos con una condición, que nos limita la interacción con el entorno social, mas no nos lo impide. Entonces no sigamos colocando barreras sociales, barreras actitudinales que impidan el acceso de las personas con discapacidad a los diferentes espacios. De verdad, para mí es un honor haber compartido y seguir compartiendo esta lucha con la población con discapacidad. Más allá de que yo sea representante o de que tenga la discapacidad, creo que es una lucha y una conciencia al cual todos y todas estamos llamados. De verdad, complacido de haber estado aquí compartiendo estas breves palabras con ustedes. Agradecemos a Julia Salcedo por estas palabras que expresan ese espíritu del 30 de julio y la esperanza del porvenir que está marcado en esta constituyente. Quiero invitar al presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad, nuestro compañero, el constituyente Emilio Colina. Bravo. Qué bien, qué bien. El micrófono está aquí, vale. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Un abrazo cristiano, bolivariano y chavista, ¿no? ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que vivan las personas con discapacidad! Miren, bien contento, y le pido al Señor, Dios Todopoderoso, bueno, que me ilumine y que me haga instrumento de su paz, ¿verdad? Que nos haga a todos nosotros instrumentos de paz, como San Francisco. Fíjense, en primer lugar, yo quiero agradecerle a la presidenta, a los miembros de la Junta Directiva, a los colegas constituyentes, hombres y mujeres de la patria, bueno, por darnos la oportunidad. Fíjense, resaltar que es un honor, es un orgullo, es un motivo de privilegio, y además es una ofensa para el imperio norteamericano que hoy este humilde soldado revolucionario, chavista, antiimperialista, cristiano, esté aquí, en esta tribuna de oradores en la Asamblea Nacional Constituyente, al igual que los otros hermanos y hermanas que estuvieron aquí. Por eso es que nos sancionan, ¿saben? No es solo por el petróleo, por este alto nivel de conciencia que tiene nuestro pueblo es que nos sancionan. Fíjense, me toca hablar de los 18 años, de los 17, 18 años ya de revolución y de los logros que hemos tenido. Pero antes de hacerlo, quiero que también saludemos con un fuerte aplauso a nuestra viceministra Carolina Sectari, que viene haciendo un extraordinario trabajo junto al equipo de la misión José Gregorio Hernández, el CONADI, hombres y mujeres trabajadoras, hombres y mujeres de esfuerzo, de lucha, con muchas dificultades a veces,
con errores, porque somos humanos, pero también con muchísimos aciertos y con mucho amor para dar por las personas con discapacidad. Yo creo que eso hay que reconocerlo, porque a veces es fácil señalar, coño, no pasaron por mi casa, no me atendieron, no esto, no aquello, pero también sería bueno reconocer el amor y el esfuerzo que estos hombres y mujeres tienen. Saludos, Zoraida y todo su equipo, un abrazo, de verdad. Ahora fíjense ustedes, hermanos, 18 años de revolución, 18 años de revolución, y el comandante llega en 1999 y comienza en el artículo 81, Noelí Pocaterra, madre de los indígenas y también de las personas con discapacidad. Ella y muchos dieron la lucha, Noelí, para que ese artículo 81, que incluyó a los sordos y que le dio el reconocimiento a las personas con discapacidad, por primera vez en más de 26 constituciones que tiene esta patria, se dio. Y a partir de ahí vino todo un accionar. Fíjense, el convenio Cuba-Venezuela, ¿verdad?, llevó a muchos hermanos con discapacidad a recuperarse, unos a ver, otros a caminar, otros a mejorar su vida, gracias a ese convenio Cuba-Venezuela, gracias a Fidel Castro y al comandante Hugo Chávez, gracias. Después, bueno, se fue mejorando la política de atención, gracias a Cilia Flores, ¿verdad?, presidenta de la Asamblea Nacional, gracias a los diputados aquí, bueno, algunos constituyentes, pero que en ese momento eran diputados, se aprueba en noviembre del 2006, si no me equivoco, noviembre del 2006 se aprueba la ley para las personas con discapacidad, y el 5 de enero del 2007 con la Robecochino entra en vigencia la ley para las personas con discapacidad y comienza también ese camino de logros, de esfuerzo hermoso, de batalla para que las personas con discapacidad nos siguiéramos incluyendo. Pero después, en el 2007 con la Misión Vida y con nuestros hermanos del glorioso Frente Francisco Miranda, para el cual también pido un aplauso, hermanos que sin saber mucho o poco del tema de discapacidad lo dieron todo, dieron el alma para que en marzo del 2008 el comandante Chávez creara una política de Estado para atender a las personas con discapacidad, como es la maravillosa y milagrosa misión doctor José Gregorio Hernández, que como constituyente nos comprometemos y como presidente de la comisión a dar la pelea, a dar, bueno, todo por el todo, para que constitucionalicemos la misión y la fortalezcamos, y sea la misión José Gregorio Hernández, en honor y en regalo a Chávez, el eje de la política transversal para la atención integral de las personas con discapacidad en Venezuela. Tiene que ser así, porque fue la política que nos regaló Chávez. ¿Tiene fallas? Las tiene, y yo las asumo. Yo doy un paso al frente para recibir todas las quejas, las fallas, lo que pueda tener nuestra política de gobierno, pero también para ponerle el alma, el corazón, la vida y hasta los tuétanos, para mejorarla, para transformarla, para fortalecerla, para consolidarla, porque eso lo dejó Chávez, es un regalo de Chávez, y es algo que yo y que todos nosotros que estamos en esta sala, y sobre todo los 5 constituyentistas o constituyentes, le debemos al comandante Chávez. Pero además de eso, compatriotas, vino toda la misión Barrio Adentro, la misión Rivas, todas las misiones en su medida, algunas más, otras menos, tienen incorporado a personas con discapacidad. Y aquí voy a detenerme. Miren, ¿saben? Yo hablo aquí y ustedes me aplauden. Y me abruman, es un honor para mí que ustedes me aplaudan. Pero yo quisiera que hoy, cuando ustedes estén allá en sus habitaciones, ya descansando, cierren realmente los ojos y piensen en este momento, y piensen en este espacio, en esta sesión histórica, inédita. En ningún parlamento del mundo y en ninguna asamblea constituyente del mundo hay unas personas con discapacidad protagonizando y asumiendo el rol protagónico. Piensen en eso. Pero además, hago un llamado, exijo desde el amor, no desde la arrogancia y la soberbia, porque los cristianos, que por ende somos chavistas, no somos soberbios. Mire, si usted ve un chavista, ¿verdad?, viendo a los demás por encima del hombro, si usted ve un chavista que se le sube el cargo a la cabeza maltratando a su hermano, a su hermana, ese carajo y esa persona no es chavista, no es revolucionario, porque los chavistas somos amor, somos Cristo Redentor, eso es lo que somos. Entonces, miren, yo quería decirle que exijo desde el amor a todo el país, porque esto no es un tema solo de Nicolás. Nicolás está dando una batalla,
Y en Hogares de la Patria, Carolina, tenemos muchos hermanos con discapacidad, que ha sido uno de los criterios para dar Hogares de la Patria, para la asignación de vivienda. Pero esto no es un tema de Nicolás. ¿Cuántos empresarios públicos y privados se han metido en el bolsillo? Porque estamos en un horario supervisado y no puedo decirlo. La ley para las personas con discapacidad en el artículo 28 para el tema del empleo. O el artículo 289, 290, 291, Francisco Torreal, va a estar por ahí, un abrazo, combativo, hermano de lucha. Bueno, que tiene la ley del trabajo para las personas con discapacidad. Y tenemos que empujar eso. Pero además de eso, tenemos que entender que la política de atención a las personas con discapacidad tiene que ser una política transversal. ¿Por qué? Porque la discapacidad toca todos los estratos y niveles de la sociedad venezolana. Hay personas con discapacidad ricos, hay personas con discapacidad con condiciones de situación de calle, hay personas con discapacidad indígena, adultos mayores, estudiantes, jóvenes. La discapacidad está en todas partes y por eso exigimos y pedimos a los constituyentes, hermanos de la Asamblea Nacional Constituyente, que no sea un capítulo para la discapacidad. No, nosotros tenemos que exigir que en los 300 artículos, en los 250 artículos de la Constitución esté presente el tema de discapacidad, en todos los capítulos, en todas las secciones, porque es la única forma que pueda haber una plena integración, una verdadera igualdad y equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Y voy cerrando con esto. La propuesta política que hoy traemos, por aquí está, y se la vamos a entregar a la presidenta con ayuda de Caroli, la negra Caroli. Amamos a Caroli y a todos ustedes. Un aplauso para la negra, ¿vale? La negra Caroli. ¿Ah? Y para todos. Bueno, miren, ustedes saben que el camarada Diosdado Cabello fue el primer gobernador de Venezuela que le abrió las puertas a la misión José Gregorio Hernández. Y gracias a Diosdado tenemos el centro de genética, y gracias a Diosdado se originó allá en el municipio de Acevedo, en Miranda, la primera avanzada. ¿Verdad, Ludi? La primera avanzada de la misión José Gregorio. Pero gracias a Nicolás están los 5 constituyentes aquí y gracias al pueblo venezolano. Entonces, fíjense, tenemos para avanzar y para ir cerrando una propuesta política. Porque bueno, de buenas intenciones está lleno el camino del infierno. ¿Verdad? Entonces, no basta con palabras bonitas aquí de Emilia Colina, no basta con que la gente llore cada vez que habla Linda o que hablo yo, no. Basta que de verdad asumamos que el tema de discapacidad es un tema de todos y de todas y que tenemos que apoyarlo. Fíjense, tenemos una propuesta política que basa en un plan constituyente. A mis hermanos de Zulia, amo al Zulia como amo a Falcón, porque son mis dos tierras. ¡Viva el Zulia! ¡Viva Falcón! Una propuesta política que tiene por nombre Plan Constituyente Rafael Urdaneta para las personas con discapacidad. Por ser brillante Urdaneta, por ser el hombre más leal a Bolívar, y como las personas con discapacidad, pido perdón al resto, somos las personas más leales al sueño de Chávez, entonces nosotros le colocamos Plan Constituyente para las personas con discapacidad de Rafael Urdaneta. Este plan comprende de un objetivo y 5 ejes constituyentes. Ahora, esos ejes constituyentes, ¿verdad? En primer lugar, el eje constituyente para la suprema felicidad social. Ahí comprende toda la batalla que tenemos que dar, bueno, para la protección social de nuestros hermanos con discapacidad, sus familias, sus madres, para el acceso, bueno, fortalecer, seguir dando cada vez más acceso y protección en el tema de la vivienda, la educación. Nosotros soñamos con que un niño con discapacidad, ¿verdad? Motora, visual, y que no tenga un alto grado de dependencia, simplemente una discapacidad, puede estudiar con cualquier niñito, que no tenga discapacidad en cualquier escuela del país, de cualquier municipio. Nosotros soñamos con que en las empresas existan personas con discapacidad, con que existan empleos alternativos, que las empresas de alto riesgo apoyen el empleo asistido, el empleo alternativo para los hermanos con discapacidad. Nosotros soñamos con que se masifique, bueno, la lengua de sordos, la lengua de señas venezolana, para que los compañeros sordos cada vez más puedan integrarse a la comunidad. Nosotros soñamos con que la accesibilidad y el libre tránsito en Venezuela a los espacios públicos, al cine, a la escuela, a los hospitales, de verdad se cumpla. Pero para que eso sea así, todos, en primer lugar el gobierno, pero después todos nosotros, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, pero todos tenemos que hacerlo
todos los empresarios, las cámaras, sobre todo de la construcción, el colegio de ingenieros, todos tenemos que estar para la tarea. Y por eso en este eje nosotros estamos seguros que vamos a dar un gran debate y todos van a participar. El segundo eje es el eje político, eje constituyente político del Congreso de la Patria. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad deben participar en los más de 30.000 consejos comunales que están en la República Bolivariana de Venezuela, en los comités de personas con discapacidad, en las comunas de construcción. Debe seguirse fortaleciendo esa participación en el Congreso de la Patria, una de las grandes patas de la maquinaria 4x4 que tiene Nicolás, y que gracias al Congreso de la Patria es que los 5 constituyentes con discapacidad estamos aquí. Fue en una sesión, creo, no recuerdo en el Estado, pero fue con la presencia del compañero Héctor Rodríguez, que se levantó la propuesta y el presidente la aprobó, y bueno, se dio todo esto para que hoy sea una realidad que las personas con discapacidad tengan voz y voto y participación política en igualdad de condiciones que las demás personas de la República Bolivariana de Venezuela. Eso tenemos que seguirlo fortaleciendo. El tercer eje tiene que ver, es el eje constituyente para el proceso social del trabajo y la economía diversa y productiva. Las personas con discapacidad no solo estamos exigiendo trabajo en las empresas públicas, privadas o mixtas, no, también estamos diciendo que si se nos echa una manito podemos ser productivos y productivas en los 15 motores que tiene Nicolás para el desarrollo del país, 15 motores en la economía. Pero además el cuarto eje tiene que ver con la ciencia, la investigación, el estudio y una efectiva planificación para lo que es todas las políticas que este gobierno debe seguir profundizando en materia de atención integral a las personas con discapacidad. Y el quinto eje es el eje constituyente jurídico y legal para la transversalización de la discapacidad en Venezuela. De manera que con esos 5 ejes constituyentes nosotros pretendemos que con el apoyo de toda la Asamblea Nacional Constituyente y del país no despleguemos esta comisión permanente a partir de hoy por los 23 estados de Venezuela con este plan. Este plan lo que pretende es orientar la discusión, abrir las alamedas del debate para que la gente con discapacidad, los empresarios, los partidos políticos, las familias, los docentes, todos y todas participen para que luego le entreguemos al presidente Nicolás Maduro un plan construido por todos para la verdadera atención integral de las personas con discapacidad en Venezuela, 2018-2025, en nuestra República. Termino diciendo, compatriotas, que solo unidos nosotros lograremos que las personas con discapacidad y que la Venezuela socialista que el comandante Chávez soñó sea posible. ¡Viva la patria! ¡Viva Simón Bolívar! ¡Viva las personas con discapacidad! Se me olvidaba decir que entregamos también aquí un proyecto de ley orgánica que presentó en la Asamblea Nacional el que ahora es un extraordinario fiscal de la República de la Dignidad, el compatriota Tarek William Saad, presentó un proyecto de ley orgánica para las personas con discapacidad. Hoy lo sometemos también a la discusión y al debate para que nosotros en su momento la aprobemos como ley constitucional para las personas con discapacidad y que le dé pues ese insumo jurídico, ese instrumento jurídico para seguir dando la batalla por la inclusión y la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, la igualdad que nos merecemos. Entonces, estos 2 documentos como inicio para el debate de la Comisión Permanente de las Personas con Discapacidad del país, se los voy a hacer entrega con la ayuda de Carol y de Sandra, a nuestra presidenta Delcy Rodríguez y al resto de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Les amo, hermanos, les amo con mi corazón y con todo mi ser. ¡Viva la patria! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! Bueno, agradecemos al presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad. Hemos recibido la propuesta de ley constitucional y hemos dado la bienvenida al debate sobre la discapacidad como un eje transversal a nuestra nueva Constitución. Bienvenido a este debate porque sin duda es trascendental para el futuro de nuestra patria. Quiero invitar a la constituyente y vicepresidenta de la Comisión de Personas con Discapacidad, María Gabriela Vega, para que dé lectura al decreto que instala la constituyente para personas con discapacidad. Este plan que ha presentado Emilio, como bien lo dijo, se despliega la comisión por todo el país. Debe darse la participación de todas las personas con discapacidad en Venezuela. Debe darse una discusión a nivel nacional para que avancemos y traigamos, escuchado al pueblo de Venezuela, las propuestas concretas en este ámbito tan importante.
¡Viva Chávez! ¡Viva el presidente Nicolás Maduro! Y vivan todas esas personas con discapacidad que el día 30 de julio confiaron en esta propuesta, en esa campaña aguerrida con ese pueblo bravío que hicimos y que fuimos hasta todas las catacumbas del país, recorriendo los 23 estados, y ese día nos dieron el apoyo incondicional para que hoy estemos aquí haciendo historia. Antes de dar a nuestra querida presidenta, Delcy Rodríguez, a nuestro querido vicepresidente, a nuestros queridos secretarios y subsecretarios y a todos mis colegas constituyentes. Qué feliz me siento hoy aquí, en este estrado donde el comandante Chávez nos empezó a imprimir dentro de nuestras venas esa aguerrida revolución por dentro, y que esa sangre y estas barreras actitudinales nos las quitáramos de encima para seguir haciendo patria. Hoy quiero ponerles mi ejemplo, como lo hicieron todos mis compañeros, porque ellos ya hablaron de una propuesta. Y creo que este decreto se va a centrar en todo lo que nosotros hemos hablado y hemos dicho. Tengo 49 años de vida viviendo la discapacidad. La vivo, la sueño, la cargo y anda todo el día conmigo. Y quiero decirles, compañeros, como lo digo siempre, que solamente me acuerdo de que tengo la discapacidad cuando de repente se me antoja un cafecito por ahí y no tengo nadie que me lo levante para tomármelo. Pero de resto, para mí, nunca la he tenido. ¿Y por qué nunca la he tenido? Porque con el permiso de todos ustedes, quiero darle las gracias, y que en el cielo está, a una mujer guerrera que fue mi mamá, y que mi mamá luchó conmigo y que hizo que todo el núcleo familiar se involucrara conmigo y me hicieran salir adelante. Y algo muy importante, como lo decía Linda, por las madres cuidadoras, nunca tuvieron un ápice de lástima conmigo, y creo que de mis 5 hermanos a la que más correa le dieron fue a mí, y eso lo agradezco, porque si no, señores, hoy no estuviera hoy aquí hablando de discapacidad, ni fuera una constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Simplemente estuviera postrada en una cama. Y bueno, que gracias a ese gran núcleo familiar que me formó con valores, ese gran núcleo familiar que me hizo echar adelante, me gradué de abogado de la República Bolivariana de Venezuela. Y el 7 de octubre voy a cumplir 27 años de graduada y salí de la magna ilustre Universidad Católica del Táchira. Soy gocha de nacimiento, pero varguense de corazón. Y bueno, he recorrido muchísimo camino. Y quiero decirle a mis queridos compañeros, mis queridos compatriotas y a todo ese pueblo que afuera nos está viendo y a todo el país que en este momento están sintonizando las cámaras de ANTV y que nos están escuchando, que qué importante ha sido el paso de la revolución bolivariana sobre nosotros, las personas con discapacidad. Porque primero, ese comandante Chávez tan visionario nos puso en el ojo del huracán y nos sacó de ser un tabú y nos sacó de las noticias amarillistas y simplemente nos puso en la calle del medio a decir: aquí estamos las personas con discapacidad, guerreando, transformando y haciendo que la nueva nación y la refundación de la nación desde aquel año 1999 con ese artículo 81 hoy estemos haciendo patria. Es un breve recuento que quiero hacerles, porque yo creo que el tema de la discapacidad siempre ha sido un tema muy sentido, pero les pido a todos que no nos vean con lástima, que nos vean como unos ciudadanos y ciudadanas más de la República Bolivariana de Venezuela, que hemos hecho nuestros aportes importantísimos para seguir creando patria, y que hoy estamos aquí, y que, como lo dijeron todos mis compañeros y lo han dicho, nos han dado oportunidades de vida. ¿Qué me iba a imaginar yo? Que iba a ocupar altos cargos en el alto gobierno, y qué orgullosa me siento de ser chavista y de ser madurista y de ser verdaderamente revolucionaria. Porque en el momento en que me buscaron por mi trabajo, no me buscaron porque pobrecita María Gabriela tiene sus manos y sus pies que no le sirven. No, me buscaron porque soy abogado, porque rompí todas las barreras actitudinales y me puse en la acera del frente y dije: aquí estoy yo a aportarle a la patria. Y lo mismo han hecho todas las personas con discapacidad. Entonces, mis queridos colegas, no vale volver a redundar en todo lo que mis compañeros, colegas constituyentes del sector discapacidad lo dijeron, porque fueron
mensajes excelentes. Creemos, y todo el pueblo que está afuera y que nos apoyó el 30 de julio, cree fundamentalmente en la transversalidad de la discapacidad. No vamos a querer crear más burocracia exigiendo un ministerio o exigiendo otras instituciones. No, simplemente con que nosotros logremos que ese texto constitucional se bañe de discapacidad, con toda su tecnología, con toda su juridicidad, yo creo que es más que suficiente para que sigamos siendo visibilizados y podamos blindar nuestros derechos. Algo bien importante cuando el compañero Emilio entregó la propuesta de ley orgánica. Sí creemos que debemos tener una ley orgánica. Esa ley orgánica, independientemente de que haya sido revisada por bastantes personas y por la Defensoría del Pueblo y por las instituciones que hoy nos apoyan y por todos ustedes, bueno, yo creo que esa ley debemos sacarla a debate, ciudadana presidenta, porque a veces no somos todos los que somos ni nos la sabemos todas. Y yo sé que afuera hay un pueblo sediento de que sea escuchado. Entonces es interesante que saquemos nuevamente la ley a debate para que realmente no nos quede ningún artículo que no debamos incluir. Entonces, mis queridos compañeros, cierro con esto. Quiero decirles que nosotros nos sentimos que somos uno más de todos ustedes que están ahí, independientemente de nuestra discapacidad, porque como lo dijo Julia, no tenemos discapacidad, pero hemos tenido miles de capacidades. Quiero decirles, en mi caso, me formé, me casé, ahí está mi esposo, quiero que le den un gran aplauso, porque mi esposo han sido mis manos y mis pies, y sin él el camino hubiese sido un poco más difícil. Y para que ustedes vean, nunca ha sido un veto tener discapacidad. Él se enamoró de mí, independientemente con mi discapacidad, pero lo supe enamorar, porque ante todo soy mujer. Y ante todo quise formar una familia. Entonces, bueno, para que ustedes vean, también tenemos nuestro guaguancó. Y de ese bellísimo matrimonio de 20 años, igual que Ludi, pude tener un hijo. Y mi hijo, gracias a Dios, salió súper sano. Y mi hijo tiene 19 años. Y soy una mamá orgullosísima, porque en mis tiempos, cuando era niña, a veces pensaba y decía, Dios mío, ¿será que yo voy a poder tener un bebé? Y Dios me premió, porque lo que Dios le quita a uno por un lado, le da demasiadas bendiciones por el otro, para que nosotros podamos seguir siendo felices. Voy a proceder. No voy a seguir hablando porque creo que me encadeno, porque es que siento esa fibra por dentro de que Chávez está aquí al lado mío, al lado derecho Chávez y al otro lado Nicolás, diciéndome, dale María Gabriela, que tú puedes, y dale, que las personas con discapacidad son las mejores que existen. Voy a proceder con el permiso de la presidenta y del vicepresidente y de los secretarios y subsecretarios y de todos ustedes, mis queridos colegas constituyentes, a leer el decreto. Asamblea Nacional Constituyente, República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. Decreto constituyente mediante el cual se declara instalada la constituyente para personas con discapacidad. La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, electa el día 30 de julio de 2017 por votación libre, universal, directa y secreta, convocada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instalada en Caracas el 4 de agosto de 2017, en ejercicio del poder constituyente originario, de conformidad con los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que antes de la Revolución Bolivariana no se reconocía a las personas con discapacidad desde la dignidad e igualdad. Prueba de ello era la terminología que se usaba para referirse a este sector del país, destacándose entre ellos inválidos, incapacitados, minusválidos, entre otros, y que desde esta perspectiva eran asumidas las escasas políticas públicas que se diseñaron con una visión asistencialista, desde un enfoque basado en la lástima, que mantenía a un gran capacidad en condiciones de exclusión social. Considerando que con la Revolución Bolivariana liderada por el comandante Hugo Chávez e inspirada en el ideario de Simón Bolívar, nuestra patria se encaminó hacia un apasionado proceso constituyente con el pueblo, asumiendo el poder originario como nunca antes en nuestra historia, que generó
una carta magna humanista e incluyente, al reconocer por primera vez a las personas con discapacidad como ciudadanos y ciudadanas. Sentó las nuevas bases para la refundación del país y sirvió de inspiración para otros procesos políticos de cambio en la región latinoamericana, el Caribe y los pueblos del sur. Considerando que el presidente Nicolás Maduro, con miras a continuar con el legado del comandante Hugo Chávez, asumió el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria, apegado a principios humanísticos, éticos y morales que persiguen la dignificación del pueblo en toda su diversidad, fortaleciendo la misión José Gregorio Hernández junto al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y transformando desde sus inicios la vida de un gran número de personas con discapacidad. Considerando que la revolución bolivariana ha concretado logros para el sector de personas con discapacidad en todas las áreas de la vida nacional, especialmente en materia legislativa, salud, laboral, educativa, deportiva, cultural, de accesibilidad arquitectónica y comunicacional, contando para ello con la participación plena y protagónica de las organizaciones y movimientos de las personas con discapacidad. Considerando que conscientes de los grandes desafíos de este sector e inspirados en la suprema felicidad social, es necesario continuar avanzando en el reconocimiento de sus derechos humanos para que todas las personas con discapacidad puedan vivir plenamente en inclusión, en igualdad y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna y desarrollando sus capacidades de manera integral. Decreta, primero, declarar instalada la constituyente para personas con discapacidad en todo el territorio nacional para promover espacios de participación ciudadana con la firme voluntad de emprender con el pueblo la construcción colectiva de la nueva propuesta constitucional. Segundo, convocar a todo el pueblo, especialmente a las comunidades, organizaciones y movimientos de personas con discapacidad, a participar ampliamente en la construcción colectiva y democrática en la constituyente para personas con discapacidad y generar un amplio movimiento dirigido a forjar las nuevas espiritualidades, valores y principios de los derechos de este sector. Tercero, publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, a los 26 días del mes de septiembre del 2017, años 207 de independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase del Cieloína Rodríguez Gómez, presidenta, Elvis Eduardo Amoroso, primer vicepresidente, Julián Isaías Rodríguez Díaz, segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, Carolis Pérez González, subsecretaria. Muchísimas gracias a todos por esta acogida y le pedimos a Dios que nos ilumine para que a partir de hoy, donde aperturamos el capítulo para las personas con discapacidad, realmente podamos ver una participación plena, protagónica, inclusiva y humanista. Los queremos mucho. Muchísimas gracias, presidenta, por haber confiado en nosotros y por habernos dado en este momento histórico de la vida al camarada Emilio y a mí la buena lid de formar parte de como presidenta y vicepresidenta de la Comisión para las Personas con Discapacidad. Cuenten ustedes que no los vamos a defraudar, porque siempre hemos sido los guerreros de la patria. Muy buenas tardes, los queremos mucho. Gracias a mi pueblo que está afuera escuchándonos y a esos más de 3 millones de personas con discapacidad. Confíen que aquí estamos un equipo para defender los derechos y poderlos blindar. Muchísimas gracias. Gracias, María Gabriela. Yo voy a dar por culminado este debate, pero no sin antes agradecer a las personas con discapacidad que hoy llenaron de color, de vida y de esperanza los jardines del Palacio Legislativo. Sabemos que quienes están allá afuera, las personas con discapacidad motora, auditiva, visual, los atletas paralímpicos, vinieron a acompañar este gran debate que se abre hoy para toda Venezuela. Yo no tengo duda en afirmar que este debate es expresión de uno de los pilares fundamentales de la Revolución Bolivariana, como lo es el derecho a la igualdad y el derecho a la dignidad. Bueno, compañeros, yo voy a pedirle entonces que sometamos a aprobación
el decreto leído por la vicepresidenta de la Comisión de Personas con Discapacidad. Aprobado entonces la instalación de la constituyente para personas con discapacidad. Ciudadano secretario, sírvase informar el siguiente punto del orden del día. Punto número 2. Decreto constituyente en rechazo a las sanciones injerencistas de los gobiernos de Estados Unidos de América y de Canadá. Es todo, ciudadana presidenta. Gracias, subsecretaria. Antes de pedirle al primer vicepresidente que dé lectura de este decreto tan importante, quiero señalar que este tipo de sanciones unilaterales, ilícitas, extraterritoriales, que violentan todo el derecho internacional y socavan los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, no es más que la expresión del odio imperial, del hostigamiento permanente por parte del hoy dueño del imperio, un magnate inmobiliario que preside hoy los Estados Unidos y que ha dado órdenes a otros gobiernos, como el gobierno de Canadá, que el día viernes impuso unas sanciones irrelevantes a un conjunto de funcionarios, empezando por el jefe de Estado de Venezuela, lo cual sin duda alguna es una expresión de un acto inamistoso, de una agresión contra nuestra patria. Todo este tipo de sanciones que buscan vulnerar la soberanía de Venezuela tienen y encuentran en esta constituyente un escudo de protección. Esta constituyente se convocó para la paz, pero también para la defensa de la soberanía y de la independencia nacional. Y no vamos a permitir que ningún gobierno extranjero, no vamos a permitir que ningún magnate, por su propio beneficio al bolsillo y a su peculio, imponga sanciones a nuestra patria. Es tal el nivel de odio que el día domingo, día donde se supone que los magnates descansan, el presidente de los Estados Unidos impuso un veto migratorio en un marco muy peligroso, porque lo hizo en el marco de una doctrina donde el hegemón dominante del mundo lo utiliza para la intervención de países, como es el hecho del terrorismo. Es un discurso que tiene un doble rasero, porque no es justamente Venezuela quien financia a los principales grupos terroristas que hay en el mundo. No es Venezuela quien da apoyo logístico a los principales grupos terroristas que hay en el mundo. Deben buscarlos por el norte y deben buscarlos en los centros imperiales, quienes han creado estos grupos para su propio beneficio y también han usado los conflictos y han usado la violencia para pretender derrocar a gobiernos que no les son afines a sus intereses. Bueno, ¿qué buscan? Para que estén trabajando a tiempo y horas extras. Lo que pretenden es vulnerar el proceso de diálogo, la bandera del diálogo que levantó el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. El gobierno de Canadá, el gobierno de los Estados Unidos, y como hoy lo pidió el presidente Donald Trump, que la Unión Europea también imponga sanciones a Venezuela, pretenden vulnerar el proceso de diálogo. Hoy salió justamente la derecha venezolana, la derecha transnacional, a decir que no asistiría a la reunión en República Dominicana. Ya están atendiendo las órdenes como se las dio el señor Luis Almagro el año pasado. Y nosotros decimos, por instrucción del jefe de Estado que ha dado a la comitiva venezolana, que levantamos y seguiremos levantando las banderas del diálogo y de la paz para Venezuela. No hay otro camino para nuestra patria. El único camino es la paz, el único camino es el diálogo y nosotros vamos a perseverar. Y desde esta constituyente mandamos un respaldo absoluto a las iniciativas de diálogo del presidente Nicolás Maduro. Estamos acá, hombres y mujeres constituyentes, para defender la soberanía y para defender la sagrada independencia nacional. Yo voy entonces a solicitar al primer vicepresidente que dé lectura al decreto constituyente que repudia y rechaza estas sanciones unilaterales e ilícitas. Gracias, ciudadana presidenta, colegas, hombres y mujeres constituyentes. Bueno, presidente, yo también me metieron en la lista, ¿no? Ahora también soy sancionado, según la lista que sacaron ellos por ahí.
Me sancionaron por ser primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. De aquí le mando a esos protectores del narcotráfico, como es el gobierno de Canadá y el gobierno de los Estados Unidos, que yo, siendo primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, le agradezco y me siento profundamente orgulloso de estar aquí con cada uno de ustedes y representar al pueblo soberano de Venezuela. Me siento bien contento de ser parte de esta convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente, y por sobre todas las cosas me siento orgulloso de ser profundamente chavista. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, decreto constituyente de rechazo a las nuevas sanciones injerencistas, unilaterales e ilícitas adoptadas por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América en contra de la República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, electa el día 30 de julio de 2017 por votación libre, universal, directa y secreta, convocada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, instalada en Caracas el 26 de septiembre de 2017 en ejercicio del poder constituyente originario, de conformidad con los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considerando que la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre irrevocablemente libre, soberana e independiente, y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia, paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador, considerando que la intervención en asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de autoridades extranjeras constituye una violación flagrante de los principios fundamentales que rigen el derecho internacional, particularmente de la libre autodeterminación de los pueblos y la igualdad soberana de los estados. Considerando que los gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América han ejecutado de forma continua acciones unilaterales e ilícitas en contra de la soberanía e independencia nacional, con la intención declarada de intervenir en los asuntos internos de la República, vulnerar el derecho del pueblo venezolano a su libre autodeterminación en democracia, afectar el régimen socioeconómico de la República y atentar contra el Estado de Derecho, constituyendo un acto de hostilidad e inamistad contra Venezuela. Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra en la obligación de defender la soberanía e independencia de la República y proteger los derechos humanos del pueblo venezolano ante cualquier acto de injerencia e intervención extranjera. Decreta, primero, rechazar de manera categórica las nuevas sanciones injerencistas, unilaterales e ilícitas adoptadas por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América en contra de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de intervenir sobre asuntos internos que son de la competencia exclusiva del pueblo venezolano e instituciones del Estado, en abierta contravención a los valores y principios fundamentales del derecho internacional, entre ellos la libre autodeterminación y la igualdad soberana de los estados. Segundo, exigir el cese de las aplicaciones de amenazas y sanciones extranjeras por parte de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América en contra de la soberanía e independencia nacional, el régimen socioeconómico de la República y los derechos humanos de la población venezolana. Tercero, rechazar el veto migratorio de Donald Trump, fundado en el constructo del hegemón dominante que utiliza argucias artificiosas
para preconfigurar la intervención de nuestra patria en base de la doctrina del terrorismo. Cuarto, exigir a los gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América ajustar sus actuaciones al derecho internacional y abstenerse de realizar actos unilaterales que vulneran la soberanía nacional y su régimen socioeconómico, con la declarada intención de deponer y sustituir el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, legítimo y constitucional. Quinto, respaldar la disposición del jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela de sostener relaciones internacionales armónicas con todos los estados del mundo, fundadas en los principios de independencia, igualdad entre los estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, entre otros. Sexto, publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, a los 26 días del mes de septiembre de 2017, año 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta; Elvis Amoroso, primer vicepresidente; Isaías Rodríguez, segundo vicepresidente; Fidel Vázquez, secretario; Carolis Pérez, subsecretaria. Es todo, ciudadana presidenta. Se somete a aprobación el decreto leído por el primer vicepresidente. Aprobado decreto en rechazo a sanciones ilícitas y unilaterales del gobierno de Canadá y de los Estados Unidos de América. Ciudadano secretario, sírvase informar el siguiente punto del día. Se agotó la materia, compatriota presidenta, de la sesión de hoy. Bueno, se levanta esta sesión y se convoca sesión ordinaria el día martes a las 3 de la tarde. Despedimos entonces, jueves a las 3 de la tarde, y despedimos a la viceministra para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, Carolina Cestari. Muchas gracias.